Gloria a Dios, aleluya. Quisiera que me acompañaran al libro de Jonás. Amén. Gloria a Dios. Dios es tan grande y bueno con nosotros Aleluya. Amén. que su misericordia no tiene precio. Él es un Dios de amor y misericordia. Y Él no obliga a nadie a seguirle. Simplemente Él busca un corazón dispuesto que le quiera servir Amén. en espíritu y en Aleluya. verdad. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Acompáñenme, hermanita. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Amén. Amén. Solamente Dios sabe por qué, como dice la palabra de Dios, de que así como nosotros somos fieles a los jueces de la tierra, que nomás dicen ahí viene el juez y todos de pie, cuanto más al Todopoderoso, el cual se acuerda siempre de nosotros cuando abrimos nuestros ojos y vemos un nuevo día más en nuestra vida. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó y su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oramos por la palabra. Gracias, Señor. Padre Gracias, nuestro, Dios te Todopoderoso, pedimos, Padre. por esta palabra, Tú eres Señor, grande, mi te Dios. pedimos, Padre amado, Para ti no hay nada Padre, imposible, Padre. que nos manda Padre Santo, Tú eres en medio de el esta dador de la palabra, vida, Padre. a la obediencia. Tú conoces el Señor, corazón de los que Señor, están aquí presentes, Padre. lo que diga nosotros. Tú pues sabes, Padre, lo que tú vas a hacer en esta casa, Señor. Padre Santo, Tú sabes lo que tú vas a hacer, No, Padre. Señor. Nosotros somos utensilios tuyos nomás, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, yo te pido, Padre, esta palabra, que te glorifiques de gran manera. Gloria, Padre. Oh, Dios Todopoderoso, yo te pido, Padre, que te glorifiques en esta casa, Padre. Oh, Dios Todopoderoso, porque grandes cosas y maravillas quieres tú hacer en esta casa, Padre. Oh, Dios Todopoderoso, te pedimos tanto, Padre, por el varón de esta casa, como la de su esposa y de sus hijos, Padre. Oh, Dios Todopoderoso, declaramos, Padre, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, Dios Todopoderoso, Padre, glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. El tema es: no huyas del propósito de Dios Amén. para tu vida. Gloria a Dios. Nadie nace en este mundo sin un propósito. Todos tenemos un propósito en las manos de Dios. Solo de que uno lo cumplimos y otros no. Como dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aleluya. Pero la misericordia de Dios, de que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y Él mismo estuvo dispuesto a dejar su trono y hacerse uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. Y por su sangre nosotros somos hechos justos y salvos. Nos dan a entender la palabra de Dios de que Jonás era un profeta de Dios. Simplemente la palabra dice de que Dios habló a Jonás acerca de un pueblo rebelde. Simplemente antes nosotros éramos los más viles y menospreciados, Sí. apartados, no teníamos fe ni esperanza, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero aún, dice la palabra de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es por eso y que nosotros llegamos a ser justificados por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Simplemente el plan de Él era reconciliar al hombre con Dios. Simplemente la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, porque son vuestros pecados los que nos separan de la voluntad del Señor. Simplemente Él quiere que nos volvamos a Él. Él no quiere ningún mal para nosotros. Simplemente el mal, el castigo es para los malos. Igual el trabajo de un policía anda buscando a los malos. Simplemente dice la palabra de Dios de que el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Cuando estamos mal con algo, nosotros estamos mal, pero en vez de acudir a Dios, en vez de
solventar nuestros problemas, lo que hacemos es huir. Y simplemente provocamos que ese mal llegue a personas en la cual nosotros nos reunimos. Simplemente, como dice, muchos pagan justos por pecadores. Simplemente Dios envió a Jonás. Simplemente sabía de que Nínive tenía muchos dioses, tenía muchos altares. Los dioses de ellos eran los luchadores, los que andaban a caballo, los guerreros más que todo. Pero se olvidaron de Dios, o sea que ellos no tenían el temor a Dios ni nada por el estilo. Simplemente que los ninevitas se conocían como los hombres más sanguinarios. Ellos eran todo lo malo, pues, o sea que nos representaban a nosotros, ladrones, mujeriegos, infieles, drogadictos, prostitutas, de todo. Simplemente el Señor, en su gran amor y su gran misericordia, siempre manda a alguien. Y no importa, porque todo aquel que el Señor tiene un propósito en su vida, Él dice, habla y lleva mi palabra. Te escuchen o no te escuchen, a mí me desprecian, a mí me aborrecen. Simplemente el Señor quiere que uno vaya. Pero a veces, ¿qué pasa? Que como nuestra vida no está decidida a servirle a Dios Todopoderoso, tenemos miedo. Y el miedo nos acapara nuestra mente. Y a veces nos escuchamos por otras personas que dicen, cuidado, porque no todo el que sirve al Señor le va bien. Muchos pagan con su vida y todo eso. Pero hubieron hombres fieles a Dios como Saulo, como Pedro. Simplemente el servir a Jesucristo no es fácil. Es un sacrificio que es por amor. Simplemente Jesucristo vino y padeció por cada uno de nosotros pecadores, pagando y llevando el precio de vuestros pecados sobre su cuerpo, y fue humillado hasta la muerte. Y como dice Isaías 53, que no se hallaba aspecto en su parecer. Incluso dice que hasta sus costillas se le podían contar. Pero como dice la palabra de Dios, varón de dolores, experto en quebrantos. Él nos conoce más que a nadie. Simplemente Él no quiere el castigo para nosotros. Es por eso que Él sabe que hay un infierno. Pero el infierno solamente es para los malos. Pero simplemente el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Y por eso, miren esos hombres que iban en la barca con rumbo a Tarsis. Ellos tenían sus dioses. Ellos iban felices. No había ningún problema. El problema es cuando va alguien que le cree al Dios Todopoderoso y anda huyendo de su voluntad. Simplemente dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Simplemente nosotros no nos podemos ocultar. Si Dios te mandó al trabajo, háblales a los del trabajo. Aleluya. Si Dios te mandó a los de tu familia, háblales a los de tu familia. Porque Amén. quiera que no, si no le das la palabra de Dios que Él te dio para ellos, perecerás tú con ellos. Y eso es lo que Dios no quiere. Fue por eso de que simplemente Jonás dijo, ¿para qué el Señor va a salvar a esta gente sanguinaria? Esta gente que no tiene temor de Dios. Esta gente que andaba humillando al pobre. Esta gente que le quitaba sus pertenencias, lo único que tenía al pobre. Que no había juicio en ellos. Que no había amor en ellos. Que solo estaba a pensar en ellos. ¿Y qué pasó? Simplemente no había amor. No había misericordia en ellos. Y fue por eso de que Dios mandó a Jonás sobre Nínive.
Pero dense en cuenta, llegó Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? Destrucción vendrá a Nínive. Arrepiéntanse de sus malos caminos, porque Nínive será destruida. Son 40 días, dice. A partir de 40 días, Nínive será destruida. Pasó el día 40, llegó el día 39. Arrepiéntanse porque Nínive será destruida. Simplemente el aviso siempre viene. El aviso de Dios viene primero antes del fracaso, antes del día de la destrucción. El aviso siempre viene primero. Por eso dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Antes que el día malo venga, acordémonos de nuestro Dios. Pero, ¿qué pasó? Simplemente de que Jonás siguió predicando. Vino el día 38, arrepentidos porque 40 días Nínive será destruida. Llegamos al día 25, arrepentidos porque Nínive será destruida. Pero ya cuando ya se acercaba el día de la destrucción, pongámosle ya día 5, Nínive será destruida. 2 días faltaban, Nínive será destruida. Ya la gente se puso en qué pensar. No querían perecer. No querían perecer. Simplemente el día de la destrucción para Estados Unidos viene tarde o temprano. Pero dense en cuenta, 40 días de plazo era para Nínive. 40 días. Ahora pónganse a pensar cuánto tiempo Dios ha hablado a cada uno de ustedes a que se vuelvan a los caminos del Señor. Amén. Ha pasado más de 40 días. Ha pasado más de años. Muchas personas dicen, es que de los tiempos antiguos dicen que Cristo viene y no viene. ¿Por qué no viene? Es por misericordia, Amén. por amor a nosotros. Él no quiere que perezcamos. Simplemente Él quiere que le sirvamos de todo corazón, que nos volvamos a Él, que le busquemos. Pero mire, Aleluya. llegó el día. ¿Y sabe qué pasó? Entró temor en el rey de Nínive, y dijo, pueblo, hagamos ayuno y oración. No comamos ni vuestros animales. Cada uno vístase de cilicio, en ceniza. Vamos a ayunar. Y mire, la palabra de Dios ya había sido sembrada sobre Nínive. ¿Qué pasó? Se arrepintió Nínive. Gloria a Dios. Aleluya. Se volvieron de sus malos caminos. Se volvieron de sus dioses. Porque ellos no querían ser destruidos. Ellos no querían ser destruidos. Se volvieron al Dios, al único que hizo los cielos, la tierra y el mar, como dijo Jonás. Pero dense en cuenta de que se arrepintieron. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Como no mucho quería el arrepentimiento de Nínive, dice que hizo una su casita para pasar ahí, que no le pegara mucho el sol, y dijo, me voy a sentar aquí para que caiga el fuego sobre el cielo, dice. Esperando. Y él pasaba y todo eso. De primero le pegó sueño, se quedó durmiendo. Y luego, ¿qué pasó? Dice que el Señor hizo levantar gusanos. Dice que le mandó una calabacera. Y dice que le llenó todo de hojas ahí la calabacera para que le diera sombra. Y dice que después de eso Dios mandó un gusano y le comenzó a comer toda la calabacera. Y dice que salió el sol y le pegó sobre su cabeza. Y dice él, ¡ay, Señor! Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que te compadeces de aquel que se arrepiente. Aleluya. Yo esto no quería, Señor. Pero ¿quién te gana a ti? Imagínense, hay muchas personas que no les gusta
vuestro bien. Porque para muchas personas nosotros merecemos la muerte. Por ejemplo, imagínense el ladrón de la cruz. Señor, acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Por eso dice la palabra de Dios que en aquellos días los últimos serán postreros y los primeros últimos. Amén. En aquel día va a ser un día de sorpresas. Pero simplemente tenemos que volvernos a Dios. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás dijo, ¿qué pasó con esto, Señor? Me hice la cabecera para que me diera sombra y luego saliste del sol y me lo quemaste. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Por eso te enojas. No tuviste misericordia sobre los 120,000 personas que iban a perecer. Amén. Que no sabían la diferencia entre... Que no sabían reconocer lo bueno y lo malo. ¿Cómo conociste a Dios? A través de una enfermedad, a través de una pérdida de trabajo. Simplemente, ahorita estamos bien, pero va a haber un día que vamos a estar en el desierto. Como dice, atravesando el valle de las lágrimas. Amén. Ahorita todo es gloria. Lo que Dios quiere es de que decidamos a servirle a Él de todo corazón. Que lo busquemos. Que saquemos todo lo que no le agrada a Él. Amén. Simplemente, si usted, el día que usted muera, quiere ir a gozar allá en el reino de los cielos, depende de ti aquí en la tierra. Porque aquí está la oportunidad. Jesucristo es la llave, es la puerta hacia la vida eterna. Pero simplemente Él va a seguir enviando obreros a su viña para que tú ni tu familia perezca. Imagínense, la palabra de Dios dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Dios no dice solo tú vas a ser salvo. Él piensa en tu familia. Él piensa en tu suegra, en tu suegro, en la familia de ella. Igual como en tu familia. Incluso, si hay personas que tú imaginabas que eran tus enemigos, aún en esas personas Dios piensa. Porque Él dice, háblales, háblales, Amén. háblales. Por eso Dios manda que uno se acerque delante de Él para que no perezcamos en nuestro camino. Simplemente que lo busquemos constantemente. Si queremos ser bendecidos por parte de Dios, Amén. si queremos tener días de productividad, días de bendición, si queremos que nuestra familia sea próspera y bendecida, Amén. si queremos que el enemigo nunca toque Amén. vuestras puertas, tenemos que poner un vallado. Amén. Pero Amén, aleluya. ese vallado es nuestra confianza en el Señor. Dice que tenemos que poner un vallado. Y como dice la palabra, Él habita en aquellos que le temen y los defiende. Amén. Como la sombra, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Simplemente, esta decisión es de sabios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, mientras tanto Él está cercano. Porque vendrán días de que nosotros queremos escuchar esta palabra. Y como dice, ya no estará. Ya será tarde. Simplemente, como dice, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y reconocer cómo estamos delante del Señor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice que sus planes son mejores que los nuestros. Muchas personas dicen, es que yo no le entrego mi vida al Señor.
porque Él va a cambiar la persona que yo quiero ser. Y es por eso de que Dios transforma el corazón del hombre. Hay hombres que fueron doctores, ahora son predicadores de la palabra. Amén. Hay mujeres que fueron modelos y ahora son predicadoras de la palabra. Gloria a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. La palabra de Dios dice que enseña, escudriña, exhorta, disciplina. Amén. Es un espejo. Sí. Es un espejo a nuestra vida. En ella está la bendición y la maldición. Con ella nos da vida y aún nos quita la vida. Pero simplemente dice la palabra que lo que sembremos, eso cosecharemos. Porque no nos vendrán bienes si estamos haciendo males. Y como dice la palabra, todo árbol se conoce por el fruto que da. Sí, amén. No puede dar el árbol de frutos dulces, dar frutos amargos. Y dice la palabra, por tanto, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no da fruto, dice, Dios lo cortará. ¿Y qué pasa? Es echado al fuego. Simplemente dice la palabra de Dios que a la presencia de Jehová la tierra tiembla. Aleluya. Simplemente buscarle mientras pueda ser hallado. Si queremos el favor de Dios, volvámonos a Dios y Él se volverá a vosotros. Aleluya. Simplemente Él no quiere que vuestra casa perezca. Dice que había un hombre que edificó su casa sobre la arena y vino el día del mal. Se levantó un fuerte viento y botó esa casa que no tenía fundamento, no tenía cimiento, no tenía nada, y pereció en las ruinas esa casa. Pero hubo un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que vino lo mismo que le vino a la casa primera, y no la botó, porque su fundamento estaba sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Amén. Aleluya. Jesucristo dice, el que esté conmigo no perecerá. Dice, si amamos su palabra, no pereceremos. Amén. Simplemente confiemos. Él no tarda su promesa. Dice que hay más de 3,000 bendiciones en esta palabra. Hay más de 3,000 respuestas. Y cada respuesta es un sí. Imagínense, hasta el no de Dios es bendecido. Hasta el no de Dios es bendición. Amén. Simplemente tenemos que quitar Confiar. todo lo que a Dios no le agrada. Simplemente reconocer a Dios en todos vuestros caminos, Amén. en todas nuestras decisiones. Porque el día de mañana solo Dios lo sabe. El hoy lo estamos viviendo. El más tarde Dios lo sabe. Simplemente el mañana no está seguro todavía. El día de la salvación es hoy. Por eso el mismo Señor dice, estemos a cuentas. No tenemos nada que perder. Seremos benditos en todo. Como dice Deuteronomio 28. Si escuchares atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y no endurecieras tu corazón, Amén. todas estas bendiciones te alcanzarán todos los días de tu vida. Amén. No solamente dice hoy, todos los días de tu vida en la tierra que Jehová tu Dios te dé o te da. Pero dice, y si no quisieras obedecer, dice que las bendiciones pasan a maldiciones. Simplemente Dios es Dios. Él es un Dios justo, que Él bendice a sus hijos. Porque aún el enemigo tiene sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores. O aborrecemos a uno o odiamos al otro.
¿A quién vamos a servir? ¿A aquel que murió en la cruz del Calvario? ¿O a aquel que solo vino a matar, hurtar y destruir? El Señor dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Yo no vengo a condenarte, yo no vengo a juzgarte. Simplemente, como dijo Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. ¿Y sabe cómo le llamó Juan el Bautista a toda esa gente que estaba ahí sin Cristo y sin fe y sin esperanza? Partida de víboras. ¿Quién os ha enseñado a oír de lo que está de venir? Imagínense, la condenación eterna. Pero simplemente Dios, en su gran amor y su gran misericordia, Él vino a salvarnos, pagó el precio por cada uno de nosotros, y por Él somos nosotros salvos. Simplemente la gente que estuvo en el barco con Jonás le creyó a Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué dijeron ellos? Los dioses en los cuales que nosotros creíamos no nos escucharon. Pero el de este hombre que lanzamos al mar, imagínense, todavía aún así ellos tenían misericordia de ese hombre que lanzaron, que era Jonás. Porque solo sabían que lo habían lanzado, pero imagínense, no sabían si iban a vivir o no. Pero ya todo estaba en la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasaron con estos hombres? Agradecieron a Dios. Incluso dijeron, haremos voto. Haremos voto. Muchas personas creen en el maíz, en el frijol, en el sol, en las estrellas, en la luna. Hay muchos dioses alrededor del mundo. La palabra de Dios, desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de Jesucristo. Jesucristo está en cada libro. Jesucristo podría ser Jonás, que llegó a Nínive no sabiendo si iba a morir o no. Simplemente iba al propósito de Dios, salvar a los 120,000 ninivitas. Simplemente ellos se arrepintieron y Dios no los destruyó. Pero es necesario volvernos a Dios para que no perezcamos. Y este fue mi mensaje de parte del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Como Señor. les digo, simplemente tenemos que acercarnos delante de Él. No esperar a que la enfermedad toque a vuestra puerta. Tenemos, por decir, tienen una hija o un hijo, o la familia que ustedes tengan. Pero si ustedes lo ponen en las manos del Señor, ustedes saben lo que está pasando en las escuelas, que le están enseñando a elegir un sexo en el cual ellos ya saben qué sexo tienen. Simplemente saben que nacieron hombres, saben que nacieron mujeres. Y la mentira del diablo que les hace creer a ellos de que ellos nacieron gay. Incluso hay mujeres que se creen hombres y hay hombres que se creen mujeres. Pero son espíritus inmundos. Por eso es necesario encomendarnos a Dios todos los días. Por eso tú como sacerdote de este hogar, tú tienes que velar por ella, por tus hijos. Porque no todo el trabajo lo va a hacer ella. Pero uno de los dos tiene que decidir servir a Dios. Uno de los dos. No esperar a que ella lo sirva primero. No esperar a que él lo sirva primero. La decisión está en nosotros. Tanto como tú, como cabeza de esta casa. Así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. De la misma manera, Dios te da el privilegio de ser la cabeza de tu hogar. Por eso, el día que estemos allá ante el tribunal de Jesucristo, tú darás cuenta de tu familia. Es mejor comenzar ahorita de cero. Señor, aquí está tu siervo.
haz en mí tu voluntad. Haz en mí como tú quieras. Ayúdame a entender. Tal vez no entenderás bien del todo, pero Dios te va a hacer entender. Dice que nosotros somos como barro en sus manos. Que si nos caemos al suelo y nos rompemos, Él nos forma nuevamente y nos hace una vasija nueva. Por eso dice que uno en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También dice, de modo que si uno está en Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. La vida en el Evangelio no todo es color de rosa. Porque muchas personas están erróneas que dicen de que el servirle a Dios te van a dar una casa grande, un carro del último. No. Ese es el cubreojos o tapabocas. Allá en el cielo no va a llenar casas ni carros. Todo esto perecerá. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Pero esta es la guía. Esta es la guía para poder vencer. Simplemente todo lo que miras alrededor va a perecer. Tanto esto con el tiempo se vuelve polvo. La piedra con el tiempo se vuelve polvo. Nosotros, tarde o temprano, volveremos al polvo donde cual fuimos nosotros tomados. Pero como dice la palabra, el alma. El alma. ¿Qué fin tiene nuestra alma? Hay un fin. Vida eterna o vida eterna en el infierno. Ya puras penas aguantamos la quemada de un sartén. Ahora imagínense en ese lugar de tormento, donde el gusano no muere. Simplemente Dios quiere que humanamente, en agradecimiento, aceptemos el regalo. Aceptemos el sacrificio que Él hizo. Simplemente, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Que nosotros seamos de los escogidos. Como dice que estaremos como en la coladera. Y dice que seremos estremecidos, sacudidos. Así como se prueba el oro. Pero dice la palabra, el que sea fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá Él. Simplemente tenemos que acercarnos a Él. Simplemente Él dice, yo nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar. Mi palabra es verdad, mi palabra es justicia. Aún dice, si tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré ni te desampararé. Simplemente Dios es Dios. Y todo aquel que en Él confía, nunca pasará vergüenza. Si pasamos vergüenza, es por vuestros propios malas decisiones que nosotros hemos tomado. Simplemente volvámonos a Dios y sirvámosle tal como Él se merece. Y dice, Él manda, van a haber tiempos de refrigerio. Y como dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que de ahí está la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Y adelante, no estamos solos. Sigamos adelante. Amén. Si hubo misericordia para la gente de ese barco y para la gente de Nínive. Amén. Imagínense qué pasó después con la gente de Nínive. Volvieron a irse a sus malos caminos. ¿Y qué pasó? Perecieron. No aprovecharon el regalo. Por eso, esto es de valientes.
Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Usted es una valiente. Tú eres un valiente. Todos los que estamos aquí somos valientes. Por eso dice, permanezcamos firmes y que nadie tome vuestra corona. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias, Señor Amén. Jesús.